Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con una mujer de rojo, nuestra sexy psicoanalista Laura López. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Hola, Ros, que tú también estás de rojo, ¿eh? Bueno, lo tuyo es rojo o coral fuerte, ¿no? Más bien coral. Depende Bueno, del ojo con que lo mires, ¿no? Pues coral es el tema que vamos a tratar hoy y es que Laura, podemos achacarlo a muchas cosas, sobre todo a excusas, ¿no? Pero, Sí. ¿qué hay de realidad o qué hay detrás de las personas que se sienten fatigadas? Ajá. Es un tema importante, ¿eh? Porque claro, tenemos que distinguir que sí, yo creo que también un tema interesante para tratar la semana que viene, también la fatiga crónica o bueno, también la fibromialgia, ¿no? Que están muy relacionadas. Pero vamos a hablar de esa fatiga que muchas veces es psíquica, que no tiene tanto que ver con, aunque el otro también es psíquico, ¿no? Pero que a veces hay personas que se sienten más fatigadas de la cuenta, o bueno, te puede pasar un día, ¿no? Que te sientas cansado, ¿no? Que no tanto por las tareas que uno hace en el día cotidiano, sino porque hay algo que a uno le ha hecho gastar más energía de la necesaria y que tiene que ver con el mecanismo de la represión, porque si bien te decía la semana pasada que habíamos hecho una Pero charla... espera, que es que me ha quedado ahí una cosa que sí. tengo la duda. ¿La fibromialgia psíquica no es una enfermedad corporal? Es que el cuerpo y la mente están relacionados. Bueno, pero Entonces, al final, o sea, quiere decir que la mente lo provoca y el cuerpo lo manifiesta, ¿no? es que claro, tenemos que tener en cuenta, y lo voy a enlazar con lo que también Vale. hablamos la semana pasada, ¿no? De eso que hablamos de la verdadera personalidad, ¿no? Sí. Que fue interesante porque se plantearon cuestiones en la Eso, ¿qué tal charla, la charla? ¿no? Porque, muy bien, porque también me hace pensar, ¿no? Que también es interesante porque la inteligencia se construye entre varios, ¿no? Que uno también le lleva a estudiar, a plantearse otras preguntas. Entonces, claro, es pensar que no es que yo soy cómodo o estoy fatigado siempre, sino que son mecanismos psíquicos que a veces utilizamos para rehuir de la realidad, que hay algo que nos provoca displacer, que nos provoca cierta tensión y en lugar de afrontarlo, de tener ese grado de madurez, ¿no? Que se va consiguiendo, ¿no? Y por eso la salud psíquica tiene que ver con ese grado de madurez, en lugar de poder afrontarlo es como si utilizamos ciertos mecanismos para huir de cosas de nuestra realidad que nos chirrían y que de alguna manera nos hacen reaccionar de manera más infantil, o a veces ese cansancio que no es tanto de las tareas, porque claro, hacer tareas al día tenemos un montón de energía psíquica, es que estamos hechos para poner esa energía fuera de nosotros, ¿no? Incluso Freud llega a decir que es importante el amor propio, pero que también al fin y al cabo es necesario poner ese amor también en circulación para no enfermar. Es decir, necesitamos poner nuestra libido, nuestro deseo, nuestra energía sexual, toda nuestra energía psíquica en el exterior. Y eso no te tiene por qué cansar. No es hacer muchas tareas lo que te provoca cansancio. El cansancio físico es mínimo. Tendríamos que preguntarnos que hay algo que me producen las relaciones con los demás o el trabajar o el entrar en el mundo en algunos aspectos de mi vida que me producen ese cansancio porque hay en mí angustia y reacciono así, ¿no? Entonces hay personas que están cansadas todo el día y han hecho una mínima cosa. Entonces, claro, no tiene tanto que ver con lo exterior, con lo que hago, sino cómo reacciono ante aspectos que tienen que ver con cosas que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Las relaciones con los demás, el enfrentarme a ciertos miedos, ¿no? Y hay veces que se reacciona con la represión, que la represión quiere decir algo que no tolero de la realidad, se reprime y claro, tengo que utilizar un montón de energía para mantener eso a raya. Tú imagínate una presa de agua que tú tienes que estar soportándola con las manos, ¿no? Es una fatiga impresionante y tiene que ver con la represión, ¿no? Con cómo uno está posicionado frente a su deseo y frente a la vida. Mira, lo voy a poner con un ejemplo súper sencillo que me pasa Muy a mí, bien. ¿vale? Vale. Lo que más odio de toda la casa es ponerme a limpiar la cocina. Sí. Entonces, cada vez que tengo que pensar que tengo que limpiar la cocina, digo, uy, voy a dormir un ratito a las siestas que estoy súper cansada. O, uy, es que me duele la cabeza, ya lo dejo para mañana, Claro. tal, así. O sea, una cosa así, ¿no? Con un ejemplo tan tonto como este. Sí, pero muy interesante porque es cierto que, claro, muchas veces... Yo sé que me estoy poniendo yo misma la excusa. Pero es interesante eso que dices también por otra cosa, porque, claro, muchas veces psíquicamente es como si uno ya hiciera mentalmente es como si uno hiciera las cosas. Entonces muchas veces uno en lugar de hacer las cosas las piensa y ahí es como que agota su energía de ponerla en el exterior. A veces gastamos más energía pensándonos, retrotrayéndonos de la realidad que haciendo, porque cuando uno tiene una agenda uno va haciendo, pero a veces perdemos tanto tiempo en pensar y en rechazar las cosas que es ponerse la tarea, ¿no? Hay una dificultad también de eso, de aceptar que hay cosas que no queremos hacer, pero nos toca hacerlas, ¿no? Yo no sé si fue consejo tuyo o de quién, sé que fue alguien del programa,
que me dijo, no dejes lo que más te cuesta para el final, porque si no vas a estar pensando y consumiendo energía todo el tiempo que estás haciendo las demás cosas, de que tienes que hacer todavía eso y lo que más te cuesta es lo primero. Y desde Ajá. entonces es lo que hago. Y Sí, así ya ¿no? no tengo que pensar, uff, que me dejo la cocina para el final. No, empiezo por la cocina, me la quito de en medio y ya Ajá. lo demás no me cuesta. Bueno, a cada uno le sirven ciertos Truquillos, claro, truquillos, sí. ¿no? Pero claro, A mí me sirvió ese consejo que me dieron. claro, que a uno le sirve una cosa, pero a otro le sirve otra. Pero Claro. también lo que es importante no es tanto la realidad, sino el mecanismo que uno hace en sí mismo, ¿no? Cómo uno evita ciertas cosas, cómo también se entretiene más de la cuenta en pensar otras y así es como también evita ciertas cosas de su realidad, ¿no? Laura, has dicho una cosa que me parece muy interesante, que podemos recargar, o sea, no, perdona, has dicho de no sé qué de la recarga de la energía psíquica. ¿Se Sí. puede recargar? ¿Cómo podemos recargar nuestra energía psíquica? A mí me parece muy importante porque muchas veces cuando se está cansado se tiende a pensar que hay que descansar, ¿no? Que hay que apartarse, descansar. Ya digo que hay cierto grado donde la persona tiene un alto grado de represión de cosas de su vida porque imagínate las relaciones con los demás, a lo mejor le surgen miedos, deseos que no toleran en sí mismo, ¿no? Yo recomiendo psicoanálisis, ¿no? Pero para dar un caso o un consejo así sencillito, ¿no? Para que lo podamos pensar también, a veces creemos que retirándonos de hacer cosas es como recargamos nuestra energía, pero yo diría que muchas veces al contrario, porque claro, también la energía nos la dan las actividades, las cosas que hacemos, las relaciones que tenemos. Si vamos eliminando esas relaciones, esos compromisos que tenemos, ese horario para una cosa, ese horario para otra, al final ese tiempo no es tiempo productivo, no es tiempo de energía, sino que caemos en la soledad y en el aislamiento. Entonces, yo creo que uno de los consejos que podría dar es que sustituyamos, ¿no? Si hay cosas que no nos producen o sabemos que estamos perdiendo el tiempo o que hay un cierto rechazo, pues sustitúyelo por otra cosa que realmente te haga sentir bien por ahora, antes de ir al psicoanalista, ¿no? Pero por lo menos no pierdas ese tiempo, porque al final uno, ¿sabes lo que pasa? Que al final uno termina aislándose y retirando mucha energía del exterior. Y claro, el ser humano necesitamos recargarnos con las pasiones de otras personas, ¿no? Con los compromisos. Eso es lo que nos hace estar alerta, estar atento, ¿no? Estar con nuestro deseo a flor de piel, ¿no? Si vamos retirando todo eso, al final terminamos perdiendo el tiempo para muchas cosas y terminamos aislándonos, ¿no? Me te voy a poner otro ejemplo de mi vida, porque Sí, es que a mí me muy gusta bien. poner ejemplos de mi vida o de los que nos conozco alrededor. Sí. Por ejemplo, al hilo de lo que estabas contando ahora, yo he dejado de hacer una actividad porque el profesor dijo, la actividad consta de 4 fases, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y había que disfrutar de cada una de las fases. O sea, y yo estaba pensando ya en la fase final, entonces veía que no estaba disfrutando de esas fases y que tarde o temprano iba a dejar de hacer esa actividad, por lo tanto digo, ¿para qué alargar mi agonía si es que me busco excusas hasta para no ir? Entonces directamente me desapunté porque se me grabó a fuego lo que dijo el profesor. Tienes que estar disfrutando de lo que estás haciendo en el momento y no estaba disfrutando, por lo tanto dije, esto no es para mí. Claro, es que también muchas veces esa cosa que a todos nos pasa a veces, ¿no? Con la angustia, con la ansiedad, es como si uno quisiera terminar la tarea antes de hacerlo. Entonces, como si te compras un billete de tren o un billete de Y barco cogerlo ya, ¿no? y estás pensando en el final, claro. Es que para la vida también hay que tolerar la incertidumbre, tener en cuenta que las cosas grandes vienen con el tiempo, que cada uno tenemos un proceso diferente, que yo creo que eso es importante también, porque claro, muchas veces nos comparamos con otras personas que han ido más rápido y claro, tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje para cada uno es distinto. Uno puede dar un paso, detenerse y luego dar 1000 pasos más. Es que cada uno tiene ese proceso y tolerar eso es a veces súper complejo, porque uno tiene un ideal de cómo tienen que ser las cosas y eso es lo que a veces chirría en las personas, ¿no? Que uno cree que las cosas son de una manera, pero tenemos que tener en cuenta que en cada uno le va a pasar diferente y que hay que tolerar la incertidumbre para mantenerse en las cosas, ¿no? Y a veces uno está pensando más en el final que en disfrutar del viaje, como bien has dicho, como te compras un billete para irte en un crucero y estás pensando cómo te vas a bajar del crucero, ¿no? Y no disfrutas. Y claro, eso es algo también muy común en las personas, ¿no? No toleramos esa cosa de mantenernos, ¿no? De disfrutar de la vida que al fin y al cabo nosotros también vamos eligiendo, ¿no? Es como que siempre te falta algo y siempre uno quiere más, ¿no? Por lo tanto, así un consejo para la gente que se siente fatigada y demás sería, por ejemplo, salir a pasear por el paseo marítimo y recargarnos con la energía del sol y además que la actividad física nos genera esas hormonas o
o nuestro cerebro segrega sustancias que son necesarias para la felicidad? Bueno, puede ser interesante, ¿no? Irte al paseo marítimo a caminar. Pero claro, yo también, además de eso, ¿no? También le indicaría, ¿no? Le ayudaría a pensar que tal vez hay cosas de su vida que le cuestan, que rechaza, que hay escenarios de su vida o personas en las que frente a esas situaciones esa persona reacciona así, que hay cosas que no puede tolerar de esas relaciones, de cosas cotidianas de su vida, y que claro, a veces eso es un arma de doble filo, porque empiezas con una pequeña cosa, pero luego como vas aislándote y bueno, y queriendo también derivar por la vía física lo que tienes que hacer a través de la palabra, pues a veces terminas incrementando cosas que son mínimas, terminas acrecentándolo porque terminas queriendo derivar por la vía física algo que a lo mejor te conviene hablar en tu diván, ¿no? Con tu psicoanálisis, porque es una manera de reaccionar ante situaciones que son normales y que van a producir un crecimiento de las limitaciones en ti. Te iba a decir, pero tú sabes que hay mucha gente que no cree en los profesionales de la psique. ¿Qué le dirías a esa gente que no cree ni en los psicólogos ni en los psicoanalistas? Porque yo me encuentro muchas veces con gente que le digo, creo que deberías de ponerte en manos de un profesional, y dices, si eso no sirve para nada. Ajá. Que no es una cuestión de fe, que es una de creencia, ¿no? Sino que es un trabajo profesional, ¿no? Donde todos sabemos que la base de nuestro cuerpo también es lo psíquico, incluso en el ejercicio físico. Vemos, por ejemplo, a profesionales de la élite cómo también tienen que cuidar ese aspecto mental, porque las lesiones tienen mucho que ver con lo que tú has comentado antes, porque muchas veces uno está cargado con una agresividad hacia alguien, quiere derivarlo por vía somática, y claro, a veces se producen lesiones, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo habla de nuestras situaciones también mentales. Entonces es una base súper importante de nuestra vida. No podemos separar la mente y el cuerpo. No es una cosa de fe, sino que es un trabajo que uno tiene que realizar, porque al final tu cuerpo va a hablar, ¿no? Y cuando tu cuerpo habla, habla a través de los síntomas. Y además que a todos lo vemos en pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando tenemos lapsus, olvidos, cuando soñamos, ¿no? Ahí se va a manifestar todo nuestro inconsciente, toda nuestra historia de deseos, lo que nos pasa con los demás, con nuestro egoísmo, con nuestra hostilidad, con nuestros deseos, con nuestra intolerancia a nosotros mismos, ¿no? Si no nos conocemos, somos unos grandes desconocidos, ¿no? Y a veces nuestro cuerpo habla de cosas y nuestra vida, ¿no? Porque al fin y al cabo uno puede vivir la vida que puede, y eso tiene que ver todo con lo mental, ¿no? Uno no puede cambiar su vida desde fuera si hay aspectos de uno que no ha transformado. No puedo pretender tener una vida X si yo no estoy preparado para sostener esa vida. También es una cosa mental, ¿no? Y en la casa, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Cuando uno está en una casa, también ve cómo tiene esa organización mental la persona, ¿no? Si lo tiene todo desordenado, a saber qué desorden mental tiene uno en la cabeza, ¿no? Que también en todos los aspectos de nuestra vida Eso lo pienso yo mucho. hablamos de nuestra verdad. Es que en todo, en cómo nos presentamos a la gente, cómo vivimos, ahí todos sabemos, ¿no? Hay un saber inconsciente, sabemos cómo esa persona también se encuentra. Hay cosas que es como esa inteligencia inconsciente que a todos nos pasa cuando nos tratan de una manera determinada. Uno sabe, pero no sabe, ¿no? No le sabe poner palabras, pero detecta, nota cómo esa persona también está. Nuestra verdad no la podemos esconder, eso seguro. Laura, y tu verdad no la escondes en tus libros, porque vamos a retomar algunos de los que publicaste casi en pandemia o en medio de la pandemia. Sí. Y hay uno muy especial, ¿no?, del que no hemos hablado todavía, La Luna. La Luna en paracaídas. Bueno, fue mi último libro de poesía, que ahora estoy también por publicar el siguiente, ¿no? Lo que pasa es que estuvo la época de la pandemia y bueno, en la Escuela Grupo Cero, que sabes que me formo como psicoanalista, como poeta, ¿no? Que el director es Miguel Óscar Menasa, que ha venido en ocasiones también al programa. En la época de pandemia se paralizaron las publicaciones no, pero muchas presentaciones de libros, y ahora pues me tocaba ya presentarlo, ya me he retrasado mucho en el tiempo, ya hay que poner ya una llamada de atención, es decir, hay que ponerse ya a publicar y elegir el siguiente y a presentar los libros que ya tocaba, ¿no? Entonces va a ser este viernes en Madrid. Yo me desplazo a Madrid, pero como están habiendo tantos contagios y la situación de la pandemia, ¿no?, de la gripe, etcétera, vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a publicarla también online, ¿no? Se retransmitirá online a través de Facebook, de Grupo Cero Televisión, y en mi muro también lo podéis ver y bueno, también en YouTube. Así que lo retransmitiremos así en petit comité,
pero muy contenta también de seguir en este camino de la escritura, de los proyectos, ¿no? De los compañeros, que sin otros uno no puede escribir, y de seguir avanzando. La verdad que estoy muy contenta y muy entusiasmada y que quiero compartirlo con vosotros, así que muchas gracias. Gracias, Laura. Nos vemos la semana que Muy viene bien. y seguiremos tratando temas de la psique junto a Laura López cada martes, y además recordamos que también Palabras para Vivir es Sí. los lunes a las 10:30 de la noche. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias.